Los ingenieros modernos calcularon el escenario y lo llamaron suicidio térmico. Una estructura de turba y tierra enfrentando menos 30 grados Celsius exterior. Las matemáticas eran brutales. 54 kilos de madera quemándose diariamente deberían desaparecer en el aire helado en cuestión de horas. El calor se fugaría por cada grieta, cada unión imperfecta, cada centímetro de material poroso. La familia adentro se congelaría antes del amanecer. Pero los vikingos no murieron. Durmieron en plataformas de madera mientras afuera el viento cortaba la piel expuesta en menos de 2 minutos. El interior de la casa larga mantenía 12 grados Celsius constantes, 42 grados por encima del exterior mortal. Y lo hicieron sin tecnología. Sin aislamientos sintéticos. Sin sistemas de calefacción complejos. Solo turba, tierra, animales vivos respirando en la oscuridad y un fuego central que no era la fuente principal de calor. La pregunta que destroza todo lo que creemos saber sobre supervivencia en frío extremo es esta: ¿cómo? El invierno llega a Islandia sin advertencia. Las temperaturas se desploman a menos 30 grados en cuestión de horas. El ganado desprotegido muere en menos de una noche. Los suministros de comida se congelan sólidos. La piel expuesta se convierte en tejido muerto en minutos. Este no es frío incómodo. Es frío que mata. Y en medio de este paisaje helado mortal, los vikingos construyeron estructuras que medían 30 metros de largo y albergaban familias completas durante meses sin salir. Estas casas largas, llamadas langus en nórdico antiguo, no eran simples refugios. Eran máquinas térmicas diseñadas para capturar, reciclar y generar calor desde fuentes que la mayoría de las civilizaciones nunca consideraron. La estructura emergió durante la era vikinga, aproximadamente entre los años 800 y 1150 de nuestra era. Los historiadores llaman a este periodo la anomalía climática medieval. Las temperaturas en Escandinavia corrieron 1 o 2 grados más cálidas que en los siglos anteriores o posteriores. Los nórdicos se expandieron hacia Groenlandia, cultivaron tierras marginales, criaron ganado en regiones que luego se volverían inhabitables. Pero el calor relativo era engañoso. Las olas de frío extremo seguían empujando las temperaturas a menos 30. Y la casa larga no fue diseñada para condiciones promedio. Fue diseñada para las peores noches del invierno. Las noches en que el ganado expuesto moría congelado y los almacenes de comida se convertían en bloques sólidos de hielo. Cuando el clima cambió siglos después y comenzó la pequeña edad de hielo, incluso una caída de 1 o 2 grados rompió el sistema. Los asentamientos de Groenlandia colapsaron. La máquina térmica había estado funcionando a máxima capacidad todo el tiempo. No había margen de error. La casa larga se adaptó a su entorno con eficiencia brutal. En la Escandinavia continental, donde prosperaban los bosques de roble, los constructores levantaban marcos de madera y llenaban las paredes con ramas tejidas cubiertas de barro. Pero en Islandia y Groenlandia, donde los árboles eran casi inexistentes, la misma cultura construyó estructuras completamente diferentes. Cortaban bloques de turba llamados anauki y tiras de césped con tierra llamadas strengur. Los apilaban formando paredes de más de 1 metro de grosor que se estrechaban hacia adentro conforme subían hacia el techo. La estructura estaba parcialmente hundida en la tierra, construida contra laderas de colinas para explotar el aislamiento natural del suelo. El techo consistía en 3 capas distintas. Una capa interior de turba con el césped mirando hacia abajo. Tierra compactada en el medio. Una capa exterior de turba con el césped mirando hacia arriba. Se colocaban ramitas debajo del césped para proteger las vigas de madera de la pudrición causada por la humedad constante. El resultado era un edificio con masa térmica enorme. Materiales densos y pesados que absorbían calor lentamente y lo liberaban aún más lentamente, estabilizando la temperatura interior contra las oscilaciones violentas del exterior. Pero esto no era un retroceso tecnológico como muchos asumirían. La turba y la tierra superaban a la madera en una dimensión crítica, impedían que el calor se escapara. En regiones donde el combustible era escaso y los bosques desaparecían después del asentamiento inicial, reducir la pérdida de calor importaba mucho más que generar calor adicional. Si no puedes sostener el suministro de combustible, debes hacer que la pérdida de calor sea casi imposible. Los vikingos entendieron esto a un nivel que los constructores modernos todavía luchan por replicar. El interior de la casa larga seguía un diseño tripartito. 2 filas de columnas de madera recorrían la longitud del edificio sosteniendo el techo masivo. El piso era tierra compactada, a menudo esparcida con ceniza para absorber la humedad.
A lo largo de las paredes, entre las columnas, plataformas de madera elevadas se extendían por toda la longitud del interior. Estas plataformas se elevaban entre medio metro y 1,5 metros por encima del piso. Y esta elevación no era decorativa. El aire frío, siendo más denso, se asentaba a nivel del suelo. Las plataformas elevaban a los habitantes hacia una capa de aire más cálida, creando un microclima dentro de la estructura más grande. La arqueología experimental realizada en casas largas reconstruidas confirmó que las diferencias de temperatura entre los niveles del piso y las plataformas eran lo suficientemente significativas como para determinar la supervivencia. Dormir en el suelo significaba hipotermia. Dormir en la plataforma significaba despertar vivo. La casa larga no tenía ventanas. Las aberturas en las paredes sangrarían calor hacia el exterior. Así que los nórdicos sellaron la envoltura casi completamente. La luz y la ventilación provenían de respiraderos controlados cerca de la cumbrera del techo llamados vindauga, que se traduce como ojo del viento y es el origen de la palabra inglesa window. Estos no eran paneles transparentes, sino aberturas deliberadas que permitían que el humo escapara mientras minimizaban la infiltración de aire frío. Los gases calientes del fuego central subían inmediatamente al techo, acumulándose en una capa cerca de las vigas. Debajo de esa zona de humo, el aire permanecía más frío pero respirable. El humo escapaba por el vindauga y el aire fresco entraba en los niveles inferiores, pero el sistema mantenía el aire más cálido en la zona habitada. Era estratificación térmica deliberada. El calor subía, el frío bajaba, y los humanos vivían en la zona intermedia donde las matemáticas de supervivencia funcionaban. El fuego en sí era el Engeldr, el fuego largo, posicionado en el corredor central. Proporcionaba luz, calor y una superficie de cocción donde los recipientes de hierro y piedra jabonosa colgaban sobre las llamas. Pero las demandas de combustible del fuego eran asombrosas. Los estudios de casas largas reconstruidas en Islandia encontraron que incluso durante el verano, las necesidades diarias del hogar requerían más de 54 kilogramos de madera de abedul. Proyectar esa demanda a través de un invierno duro revelaba la escala insostenible de depender únicamente de la combustión. La deforestación siguió a la expansión nórdica a través del Atlántico Norte. El fuego central no podía ser la fuente primaria de calor. Se usaba para cocinar y calor de emergencia, pero la verdadera calefacción venía de otra parte completamente diferente. Si este contenido sobre técnicas de supervivencia primitiva que superan a la tecnología moderna te parece fascinante, dale like a este video y suscríbete al canal. Subimos contenido cada semana sobre métodos ancestrales que la ciencia moderna apenas comienza a entender. Al final de la casa larga, separado del área de vivienda principal por una pared baja o a veces sin separación alguna, estaba el feus, el cobertizo del ganado. Vacas, ovejas, cabras, caballos, todos vivían bajo el mismo techo durante el invierno. En Groenlandia, los agricultores a veces tenían que llevar a los animales debilitados al exterior en primavera porque las criaturas estaban demasiado frágiles para caminar después de meses adentro. Pero los animales proporcionaban algo más allá de su valor agrícola. Eran hornos vivientes. Una sola vaca genera calor metabólico sustancial simplemente por existir. Su temperatura corporal se mantiene alrededor de 38 grados Celsius. Su sistema digestivo descomponiendo forraje produce calor constante. Multiplica esa producción por un pequeño rebaño, contén ese calor dentro de una envoltura fuertemente aislada y el efecto se vuelve medible. Incluso cuando las condiciones externas se desplomaban muy por debajo de cero, este calor era constante. No requería trabajo más allá de alimentar a los animales y dependía de ningún recurso escaso. El feus transformaba una necesidad biológica en un activo térmico, demostrando un principio que las culturas circumpolares de todo el mundo descubrieron independientemente. El calor corporal compartido es infraestructura. Sin embargo, las compensaciones eran severas. El humo del fuego abierto se acumulaba en el aire superior y los habitantes vivían en una neblina perpetua. Los estudios arqueológicos de restos esqueléticos muestran daño respiratorio crónico, sinusitis, tejido pulmonar cicatrizado. La oscuridad era constante. El interior solo estaba iluminado por la luz del fuego. El aire olía constantemente a ganado, humo y tierra húmeda. 12 grados Celsius no es cálido. Es apenas por encima del nivel de congelación. Los humanos modernos acostumbrados a hogares calefaccionados encontrarían las condiciones intolerables. Pero la intolerancia era irrelevante. Porque la casa larga no fue diseñada para la comodidad. Fue diseñada para prevenir la muerte.
La casa larga tuvo éxito porque integró 4 sistemas distintos que funcionaban como una sola máquina. Primero, aislamiento pasivo a través de turba y tierra. Las paredes de más de 1 metro de grosor con masa térmica enorme absorbían el calor durante el día y lo liberaban lentamente durante la noche. La estructura parcialmente enterrada explotaba la temperatura constante del suelo debajo de la línea de congelación. El techo de 3 capas prevenía la pérdida de calor hacia arriba. Segundo, calefacción biológica del ganado. Los animales generaban calor metabólico constante sin requerir combustible adicional. Su presencia elevaba la temperatura base del interior varios grados críticos por encima de lo que el fuego solo podría sostener. Tercero, gestión activa del fuego a través de estratificación. El fuego central proporcionaba calor suplementario y capacidad de cocción, pero su diseño explotaba la física de gases calientes que suben. El aire más cálido permanecía en la zona habitada. El humo y el aire más frío se estratificaban apropiadamente. Cuarto, aislamiento personal de lana y pieles. Los habitantes usaban capas gruesas de lana que retenían el calor corporal. Se envolvían en pieles de animales durante el sueño. La ropa era la capa final de aislamiento, trabajando en conjunto con la estructura. Remueve cualquier elemento individual y el sistema fallaba. El margen de error no existía. Cuando comenzó la pequeña edad de hielo y las temperaturas cayeron incluso ligeramente, la máquina térmica se rompió. Los nórdicos de Groenlandia desaparecieron. Sus asentamientos fueron abandonados. Los investigadores modernos encontraron las estructuras vacías siglos después, testamentos silenciosos de un sistema empujado más allá de su capacidad operativa. Pero durante siglos, la casa larga funcionó. Transformó tierra, animales y fuego en un motor de supervivencia que las reconstrucciones modernas confirman fue más efectivo térmicamente de lo que se anticipaba. La estructura también llevaba peso espiritual. El fuego del Angelder se conectaba a la cosmología nórdica donde el universo emergió de la colisión del fuego primordial y el hielo. El hogar doméstico representaba orden impuesto contra el caos. Una llama controlada sosteniendo el vacío congelado. Flanqueando el asiento alto del jefe estaban los Onpejisulur, pilares tallados inscritos con símbolos divinos que canalizaban protección ancestral. Los primeros colonos en Islandia arrojaban estos pilares por la borda cuando buscaban tierra, reclamando la granja donde llegaban a la orilla. Un ritual que unía el destino familiar al lugar. La casa era tanto funcional como consagrada. Un espacio donde la supervivencia física y la continuidad espiritual se entrelazaban inseparablemente. Las técnicas de construcción evolucionaron a través de generaciones de prueba mortal y error. Cada ajuste en el grosor de la pared, cada modificación en la ubicación del respiradero, cada cambio en la estratificación del techo fue validado por inviernos que mataban sin piedad a quienes fallaban. Los constructores modernos que intentan recrear casas largas auténticas enfrentan desafíos que revelan cuánto conocimiento tácito se perdió. El proceso de cortar turba en bloques utilizables sin equipo moderno requiere comprensión de contenido de humedad, densidad del suelo, y técnicas de secado que toman meses dominar. La colocación de las capas del techo debe balancear el peso estructural contra el aislamiento térmico. Demasiado delgado y el calor se escapa. Demasiado grueso y el techo colapsa bajo su propia masa cuando la nieve se acumula. Los respiraderos de humo deben dimensionarse precisamente. Demasiado grandes y el calor se fuga. Demasiado pequeños y el humo se acumula hasta que el interior se vuelve irrespirable. Los nórdicos calibraron estas dimensiones a través de siglos de experiencia vivida. La arqueología experimental en Islandia ha producido datos que validan los relatos históricos. Las reconstrucciones equipadas con sensores de temperatura muestran que el diferencial entre el interior y el exterior puede alcanzar 40 grados Celsius incluso con fuego mínimo, siempre que la envoltura permanezca sellada y el ganado esté presente. Los estudios de confort térmico indican que 12 grados Celsius es apenas tolerable para humanos sedentarios con ropa moderna. Pero los vikingos no eran sedentarios. Trabajaban físicamente durante el día, generando calor metabólico. Sus cuerpos se aclimataron a temperaturas que los humanos modernos encontrarían punitivas. Y usaban lana. No algodón. No sintéticos. Lana de oveja islandesa que retiene propiedades aislantes incluso cuando está mojada. Capas sobre capas de lana tejida a mano que creaban espacios de aire atrapado cerca de la piel. La ropa era tecnología, tan crítica para la supervivencia como la estructura misma. Los ingenieros térmicos modernos que modelan casas largas inicialmente predicen falla.
Los cálculos convencionales de pérdida de calor sugieren que la estructura no debería funcionar. La turba y la tierra tienen valores R relativamente bajos en comparación con los aislamientos sintéticos modernos. Los respiraderos abiertos deberían crear fugas térmicas masivas. Pero los modelos convencionales fallan porque ignoran tres factores que los vikingos explotaron intuitivamente. Primero, masa térmica versus resistencia térmica. Los aislamientos modernos previenen el flujo de calor pero almacenan poca energía térmica. La turba y la tierra funcionan de manera opuesta. Permiten algún flujo de calor pero almacenan cantidades masivas de energía térmica. Esta masa amortigua las fluctuaciones de temperatura, creando estabilidad que el aislamiento resistivo solo no puede lograr. Segundo, calefacción distribuida versus calefacción puntual. Los sistemas modernos dependen de fuentes de calor concentradas que calientan el aire. Las casas largas combinaban fuego central, calor metabólico del ganado, y calor corporal humano en un sistema distribuido donde múltiples fuentes débiles se sumaban a una salida térmica constante y estable. Tercero, ventilación controlada versus sellado hermético. Los edificios modernos buscan envolturas herméticas con ventilación mecánica. Las casas largas usaban respiraderos estratégicamente ubicados que explotaban la flotabilidad térmica natural. El aire caliente subía y escapaba. El aire frío entraba bajo pero permanecía estratificado debajo de la zona habitada. Los vikingos construyeron sistemas dinámicos que respondían a las condiciones cambiantes sin intervención activa. Cuando las temperaturas exteriores caían, la diferencia de densidad del aire aumentaba, lo que fortalecía la estratificación natural. Cuando el fuego ardía más caliente, el aumento de flotabilidad mejoraba la ventilación. El sistema se autorregulaba. Los ingenieros modernos llaman a esto diseño pasivo, pero los vikingos simplemente lo llamaban construcción. No tenían la opción de depender de energía externa. La física tenía que funcionar por sí sola o las personas morían. Si quieres ver más contenido sobre técnicas de supervivencia ancestrales que desafían las suposiciones modernas, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana exploramos métodos primitivos que funcionaron durante siglos y que la ciencia apenas comienza a validar. Déjame en los comentarios qué cultura o técnica de supervivencia te gustaría que cubramos en el próximo video. El colapso final de los asentamientos nórdicos en Groenlandia durante el siglo XV proporciona la prueba definitiva de cuán finamente calibrado estaba el sistema. Cuando las temperaturas cayeron apenas 1 o 2 grados durante la pequeña edad de hielo, el margen desapareció. Los inviernos se alargaron. Las temporadas de crecimiento se acortaron. El forraje para el ganado se volvió escaso. Menos ganado significaba menos calor metabólico. La producción térmica del sistema cayó por debajo del umbral de supervivencia. Los asentamientos fueron abandonados. Los arqueólogos que excavaron los sitios encontraron estructuras intactas pero vacías. No hay evidencia de violencia. No hay evidencia de enfermedad epidémica. Solo la ausencia silenciosa de personas que una vez sobrevivieron a lo que los ingenieros modernos llamarían imposible. La casa larga representa un tipo de tecnología que las culturas industriales han olvidado en gran medida. No tecnología que conquista el entorno mediante fuerza bruta y gasto energético, sino tecnología que trabaja con las propiedades naturales de los materiales y la física fundamental para lograr resultados que parecen imposibles con entradas mínimas. Las reconstrucciones modernas confirman que el principio central es válido. Con materiales locales, trabajo manual y comprensión profunda de la transferencia de calor, es posible crear ambientes habitables en condiciones que matarían humanos desprotegidos en minutos. Pero también confirman la fragilidad del sistema. Remueve cualquier componente, empuja las condiciones ligeramente más allá de los parámetros de diseño, y el colapso es inevitable. Los vikingos construyeron máquinas de supervivencia que funcionaron durante siglos, pero cuando el clima cambió, no había respaldo. Las casas largas permanecen como evidencia de lo que los humanos pueden lograr cuando la supervivencia depende de comprender la física térmica a un nivel que va más allá del conocimiento consciente. Los constructores no calculaban valores R o diferencias de temperatura. Construían, observaban y ajustaban basándose en quién vivía y quién moría. El resultado fue ingeniería tan efectiva que los expertos modernos inicialmente la descartaron como imposible. Hasta que las reconstrucciones probaron lo contrario. Hasta que los sensores de temperatura confirmaron los diferenciales. Hasta que la evidencia arqueológica validó los relatos escritos. Los vikingos sobrevivieron menos 30 grados Celsius en estructuras de turba y tierra porque entendieron algo fundamental.
La supervivencia no se trata de generar calor ilimitado. Se trata de prevenir la pérdida de calor implacablemente y explotar cada fuente disponible, sin importar cuán no convencional. Compartieron espacio con su ganado no por sentimentalismo sino porque las vacas son calefactores de 500 kilogramos que funcionan con pasto. Construyeron con turba no porque fuera primitiva sino porque era el mejor aislante disponible que no requería combustible continuo para sostener. Y cuando las condiciones finalmente cedieron la capacidad del sistema, los asentamientos colapsaron no porque los vikingos fueran ignorantes, sino porque habían empujado la tecnología primitiva tan cerca de sus límites físicos absolutos que no quedaba margen cuando el clima cambió. Esa es la lección real de la caza larga. No que la tecnología primitiva sea superior a los métodos modernos, sino que los límites de lo posible son mucho más amplios de lo que asumimos. Y que la supervivencia a menudo depende menos de tener las mejores herramientas y más de entender profundamente las herramientas que tienes. Los vikingos no tenían otra opción más que entender. Y durante 800 años, ese entendimiento fue suficiente.